¿Qué tal amigos? Continuamos con nuestro curso de soldadura y mantenimiento industrial. Seguimos con el capítulo 3 de metalurgia de la soldadura, ahora con el tema de relevado de esfuerzos y tratamientos térmicos post soldadura. Como les comenté, en esta ocasión ya vamos a hablar de un tema que se mete más a la especialidad en cuanto a soldaduras y mantenimiento industrial, que es el relevado de esfuerzos. Bien, vamos a continuar rápidamente con la definición de qué es el relevado de esfuerzos. El relevado de esfuerzos consiste en un calentamiento uniforme de una soldadura o conjunto de soldaduras a una temperatura abajo del límite crítico del material, seguido de un enfriamiento uniforme controlado. Esto con la finalidad de conseguir los siguientes resultados. Número 1. Reducir o eliminar esfuerzos térmicos residuales generados durante la operación de soldar. Los esfuerzos térmicos son producidos por alta temperatura del arco eléctrico y por expansión del material localizado en la zona afectada por el calor. La presión ejercida por esta expansión comprime el material próximo a la zona fría, generándose en esta forma esfuerzos térmicos por la diferencia de temperatura. Ven, aquí vemos un esquema rapidito de cómo en un cordón de soldadura, al aplicarle el calor o el aporte térmico para producir el arco eléctrico durante el soldeo, también se generan fuentes de calor que es absorbido por el material base y es más afectado en esta pequeña zona o esta zona que está marcada aquí, que se le conoce como la SAT, que es la que es más afectada por el aporte térmico del arco eléctrico durante el soldeo. Número 2. Eliminar zonas endurecidas por absorción de nitrógeno y oxígeno del aire, por incrementos del contenido de carbón en el metal depositado. Las zonas endurecidas pueden ser removidas por calentamiento del material a una temperatura suficiente para provocar que las partículas de carbón finamente divididas entren en solución y se precipiten en partículas más suaves y dúctiles. Número 3. Fomentar el relajamiento por reducción de la resistencia a la excedencia en el material. Número 4. Reducir la dureza del material como resultado del ciclo de enfriamiento controlado. Esas son las características principales que se consigue al momento de realizar un relevado de esfuerzos o un tratamiento térmico. Son características más que nada para aliviar tensiones residuales que se encuentran en sí dentro de la soldadura o también en la zona térmicamente afectada por el calor en el material base. Para efectuar un relevado de esfuerzos de soldaduras es necesario considerar los siguientes puntos de vista. 1. El diseño estructural. 2. Las condiciones de operación. 3. Las propiedades de los fluidos a manejar. 4. La composición química del material. Y 5. El espesor y la longitud de las uniones. En general, un relevado de esfuerzo se aplica a aceros al carbón desde 3/4 o 19 milímetros de espesor y esfuerzos mínimos de tensión de 2800 a 5280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Aceros al carbón molibdeno de media pulgada o 13 milímetros de espesor o mayores. El relevado de esfuerzos debe ser específico para cada material en las condiciones de trabajo dadas. Por tanto, deberá ajustarse a un programa de relevado con las fases y efectos que a continuación se describen. Es decir, a la hora de considerar o relevar un material o una soldadura, tiene que tomarse en cuenta estos puntos, si es o no factible la necesidad de realizar un relevado de esfuerzos, junto con estas características que son específicas para cada material. Bien, estos puntos que tienen que tomarse en consideración, lo que describimos acá, por tanto deberá ajustarse a un programa de relevado con las fases y efectos que a continuación describen, son los siguientes. Control de velocidad de calentamiento. Como los esfuerzos térmicos son causados por la expansión del material en la zona localizada, si la temperatura del relevado se elevara rápidamente, se correría el riesgo de transmitir esfuerzos tan grandes como las alcanzadas con la temperatura del arco eléctrico, distribuidos en forma irregular
y muy apartados de la unión soldada. Para cuidar que esto no suceda es necesario tener un control sobre la velocidad de calentamiento, la cual debe ser lenta. Temperatura y tiempo de relevado. La temperatura de relevado se encuentra aproximadamente a 38 grados Celsius, abajo del límite crítico de transformación del material a relevar. El límite crítico de transformación es el intervalo de temperatura dentro del cual se forma la austenita cuando el material está siendo calentado. Este depende de la composición química del material y de la velocidad de cambio de la temperatura, particularmente durante el enfriamiento. Control de velocidad de enfriamiento. El control de velocidad de enfriamiento reduce la acción del temple, que tendería a formar partes duras en el material. También contribuye a reducir la dureza. Una velocidad de enfriamiento uniforme evitará la formación de nuevos esfuerzos. Como ven, esas son las tres características principales que se deben de tener en cuenta a la hora de hacer un buen relevado de esfuerzos. Bien, aquí tenemos una curva característica que representa lo que es un relevado de esfuerzos. Tenemos este eje que representa a la temperatura, que va hacia arriba, y este eje que representa el tiempo, el pasar del tiempo. Tenemos en esta zona verde, es una zona que le vamos a llamar de precalentamiento, del material que se va a relevar. Una vez que se obtiene el precalentamiento controlado, pasamos a lo que es el calentamiento igual controlado, pero ya al punto al que se desee llevar el material que se va a relevar, para obtener la famosa austenización del material o la temperatura que se requiere según las especificaciones del mismo material. En este color en amarillo, aquí tenemos todo lo que es el tiempo sostenido de la temperatura durante determinado tiempo. Aquí es donde todas las partículas a nivel atómicas del material se van a empezar a aliviar de esfuerzos, van a empezar a acomodar su estructura cristalina para ahora sí conseguir el efecto deseado en este procedimiento. Una vez pasa el tiempo sostenido, vemos que aquí viene una bajada con respecto al tiempo, y que se conoce como el enfriamiento lento y controlado. Esta es la zona de enfriamiento, que tiene que ser de forma lenta, de forma gradual y muy controlada, para evitar caer en lo que es una operación de temple o una operación de recocido, etcétera. Bien, actualmente existen varias clases de tratamientos térmicos que son aplicados después de terminado el trabajo de soldadura. Como vemos o ya explicamos, el uno es el relevado de esfuerzos, el recocido. Su aplicación tiene por objeto suavizar un acero tanto como sea posible, calentándolo a una temperatura entre 10 a 38 grados Celsius, arriba del límite crítico o de transformación, seguido de un enfriamiento uniforme controlado. Esto es muy parecido al relevado de esfuerzos, nada más que el recocido tiende a tener un tiempo más prolongado de enfriamiento. El normalizado consiste en calentar un acero a una temperatura de 38 grados Celsius arriba del límite crítico, aplicando después un enfriamiento en aire calmado. Eso lo podemos encontrar como el esquema que vimos con anterioridad. Endurecimiento se produce por el calentamiento de un acero entre 10 y 38 grados Celsius arriba del límite crítico, y un enfriamiento rápido cuya velocidad exceda a la crítica de enfriamiento del acero. El templado consiste en calentar y enfriar el material para obtener una estructura martensítica. Por consiguiente, el laminado o estirado por el recalentamiento a una temperatura determinada depende del grado de ductilidad, resistencia a la tensión, resistencia a la cedencia y dureza, estos que sean requeridos con la especificación del material. Bien, aquí tenemos un esquema meramente ilustrativo o generalizado para poder comprender mejor de qué se trata un relevado de esfuerzos, cómo es que tendemos a buscar cierta
característica estructural cristalina en el material que se va a relevar. Tratamos siempre de buscar la austenización del material o de la soldadura para aliviar esfuerzos, porque en esta zona roja que tenemos aquí es una zona de austenita, es donde todo esto aquí, hablando ya de redes cristalinas, como lo vimos en capítulos anteriores, esta austenita consta de redes cristalinas cúbicas centradas en las caras. Bien, ese es un diagrama de equilibrio y aleaciones hierro-carbono muy famoso. Este es un bosquejo generalizado. Aquí tenemos representado en esta línea, en esta recta, en este segmento, el porcentaje de carbono. Vemos que los aceros por norma no deben de exceder del 2% de porcentaje de carbono para que sea considerado un acero. Si pasan el 2% de contenido de carbono en el material, ya es considerado una fundición. En este caso vamos a hacer cuenta del ejemplo, podemos tomarlo de un 2%, menos del 2%. Aquí por ejemplo vemos el segmento de temperatura. Generalmente, si nosotros vamos a relevar de esfuerzos un acero cuyas características tenga supongamos un menos de 1% de carbono, podemos tener más o menos, que por acá podemos meterle una temperatura más o menos como de 1000 grados y vamos a obtener que en esa temperatura ese material con ese porcentaje de carbono en su estructura, una austenización ya en el material a esa temperatura, 1000 grados suponiendo. Ya es cuestión nada más de mantenerlo y de enfriarlo de forma muy controlada para que no pierda sus características de austenita. Bien, aquí tenemos este bosquejo igual rápidamente mostrado aquí de cuál es la tendencia que se busca o el efecto que produce un relevado de esfuerzos en un material. Tenemos aquí de este sentido de izquierda a derecha, empezamos desde el enfriamiento, suponiendo que llegamos aquí al punto de austenita. Tenemos siempre que la austenita va a ser una red cristalina con estructura cúbica centrada en las caras. Conforme se va enfriando, obtenemos una estructura cúbica centrada en el centro, y por último, con más enfriamiento, tenemos igual una estructura cúbica centrada en el centro, pero posiblemente más compacta. ¿Qué nos quiere decir? Que según el calentamiento, al enfriarse, tendemos a pasar de una estructura centrada en las caras a una estructura cristalina cúbica centrada en el centro. Esto se interpreta como si nosotros tenemos un material que está en el punto de austenita y lo enfriamos de una manera a lo mejor no controlada o de una manera rápida, vamos a tender a tener un elemento resultante muy duro, como es la martensita o cementita, que se le conoce, con una red cristalina cúbica centrada en el centro. Y en viceversa, si tenemos un material con esta estructura cristalina y le aplicamos calor a través de un relevado de esfuerzo, en este caso, vamos a tender a tener este desarrollo en este sentido, pasando de martensita a un elemento un poquito menos duro, hasta llegar a la austenita, un elemento con refinación de grano y los esfuerzos más aliviados. El precalentamiento antes de soldar. Siempre es necesario un precalentamiento antes de soldar, ya que su efecto es la de reducir esfuerzos de contracción y térmicos, así como superficies duras facilitan el trabajo de la soldadura. Por lo general, es recomendable para aceros al carbón con resistencia mínima a la tensión de 4.930 kilogramos sobre centímetros cuadrados o 70.000 libras sobre pulgadas cuadradas,
Para aceros al carbón, molibdeno, cromo molibdeno, cromo vanadio y aceros níquel, este precalentamiento comprende temperaturas hasta de 260 grados Celsius. Los métodos más comunes para realizar relevados de esfuerzo son por horno, por flama, oxiacetilénica, por resistencia y por inducción. Bien amigos, hasta aquí llegamos con el punto de relevados de esfuerzo y tratamientos térmicos por soldadura. Nos vamos a ver en la próxima entrega. No se olviden suscribirse a nuestro canal, darle un like y activar las campanitas para estar al pendiente de los demás cursos o videos que están por llegar. Así que nos vemos amigos, hasta la próxima.